Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué tal si confesamos: Jesucristo es el Señor? Amén. A la voz de tres: 1, 2 y 3. Amén. Amén. Jesucristo es el Señor. El capítulo 2 de la carta a los Filipenses hace conexión o inicia haciendo conexión con el versículo 27 del capítulo 1. El versículo 1 del capítulo 2 inicia diciendo: por tanto. Ese por tanto está funcionando como una bisagra entre ambos capítulos, lo que está anteriormente y lo que viene después. Y el versículo 27 del capítulo 1 nos dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Es decir, Pablo invita a los creyentes a vivir o a portarse como Jesucristo. Es así como en los versículos siguientes del capítulo 2, 1 al 4, Pablo describe cómo es que los filipenses debían vivir. Y en primer lugar les está diciendo que debían vivir en unidad, es decir, debían tener el mismo sentir, debían tener la misma actitud, estar unánimes, sintiendo una misma cosa, en el mismo amor. En segundo lugar, les dice a los filipenses que debían vivir con humildad, es decir, no debían hacer nada por competencia, sino estimar a los demás como superiores. Y en tercer lugar, les dice a los filipenses que debían vivir con un sentido de comunidad, es decir, no buscando el bien particular, sino el bien general. Pablo estaba interesado en que la iglesia pudiera resplandecer como luminares en el mundo, como lo dice más adelante en el versículo 15 del capítulo 2. Por lo tanto, era necesario que la iglesia de Filipos mostrara que Cristo vivía en ellos por medio de su actuar y por medio de su forma de vivir. La iglesia de Filipos estaba compuesta por gente de diferentes trasfondos sociales, culturales, económicos y religiosos. Si leemos la historia de la fundación de esta iglesia en el libro de los Hechos, usted la puede estudiar en su casa, capítulo 16, del versículo 11 en adelante, nos damos cuenta que la primera persona en convertirse en Filipos fue una mujer llamada, ¿cómo se llamaba? Lidia, ¿cierto? Era una mujer comerciante. Dice que ella vendía ¿qué? ¿Qué vendía Lidia? ¿Ah? Púrpura. Era una mujer comerciante. Quizá estaba bien acomodada económicamente, pero también era una mujer que estaba interesada en Dios, porque dice que cuando Pablo la encuentra, estaba junto al río, adorando
a Dios, un Dios que no conocía, pero estaba tratando de adorar. Y más adelante encontramos también que hay una mujer esclava que se dedicaba a la adivinación y que fue liberada por mano de Pablo y de Silas. Era una mujer esclava, ya no era una mujer adinerada, ya no era una mujer creyente, sino una mujer con un espíritu de adivinación, y era esclava. Y debido a esa liberación se forma un alboroto y Pablo y sus compañeros son llevados a la cárcel, y mientras oraban se abren las puertas de la cárcel. El carcelero se llena de temores porque se le iban a volar los presos, se quiere suicidar y llega Pablo y les expone la palabra, y el carcelero y su familia se convierten. Entonces encontramos también a un hombre servidor del imperio convertido. Vemos que era una iglesia entonces muy diversa, ¿cierto? Notamos de entrada que en la iglesia todos cabemos, todos somos iguales ante los ojos del Señor. La esclava, la adinerada y el carcelero, todos ahora en la misma congregación adorando al Señor. Nos damos cuenta que en medio de la diversidad Dios nos une y nos hace un solo pueblo. El mensaje de la carta cobraba relevancia para esa congregación donde confluían personas de diferentes lugares, donde confluían personas diferentes. Y es igualmente relevante para nosotros que nos encontramos reunidos en este lugar, que venimos de diferentes lugares, que tenemos diferentes ocupaciones, que tenemos diferentes maneras de pensar. El llamado a la unidad y a la humildad sigue siendo claro. Ahora bien, teniendo en mente todo lo anterior, porque este texto es el contexto del capítulo que vamos a estudiar, teniendo en mente todo esto, lo que Pablo quería mostrarle a los filipenses era un referente de unidad y de humildad. Vivir como es digno del Evangelio de Cristo era, en otros términos, vivir como Cristo. Amén. Vivir como es digno del Evangelio era vivir como Cristo. Este texto se nos da en un contexto de las relaciones dentro de la congregación y el referente es Cristo. Pablo pone como modelo a Cristo Jesús. Ya lo leíamos al comienzo. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo. Si la iglesia quería resplandecer y ser un luminar para el mundo, debía tener el mismo sentir, y otras versiones lo han traducido como la misma actitud de Cristo. La iglesia debía seguir sus pasos. Y vea que es relevante para nosotros que este año hemos dicho siguiendo sus pasos. Es que nuestra meta como creyentes, a fin de cuentas, es ser como ¿quién? Como Cristo. Como dice Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Seguir sus pasos. Entonces, aprendamos en esta mañana cómo es eso de tener el mismo sentir de Cristo. Veamos qué fue lo que hizo Cristo y de qué manera podemos nosotros y debemos nosotros imitarlo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Háblanos a través de ella, instrúyenos, que tu palabra sea alimento para nosotros, que tu palabra sea nuestra guía, que tu palabra sea nuestro sustento, y que podamos, Señor, al contemplarte a ti, humillado, despojado, al contemplarte a ti, Señor, descendiendo
y luego verte exaltado hasta lo sumo, podamos tener, Señor, el deseo de seguir tus pasos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, en primer lugar, queridos hermanos, encontramos a un Jesús despojado. Versículos 6 al 7. Se nos muestra a un Jesús que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Eso hace contraste con el primer hombre, que fue ¿quién? Adán. La serpiente le dice, si comes de esto, ¿será qué? Como Dios. Ellos queriendo, no siendo como Dios, sino creados a su semejanza, quisieron aferrarse a ser como Dios y tomaron del fruto. Ahora vemos a un Jesús que siendo Dios, no se aferró. No fue algo de lo cual pudiera sacar pecho. No fue una posición de la cual pudiera pegarse, sino que se despojó a sí mismo. Se vació, renunció a sus credenciales, mas no a su naturaleza. Se entregó y se hizo siervo. Se encarnó, se hizo semejante a los hombres. Es un gran y maravilloso misterio el que Dios haya renunciado a su trono de gloria, el que el Señor haya renunciado a su trono de majestad para hacerse siervo. Cambió su comodidad por una cruz. Cambió su trono de esplendor por un pesebre en Belén. Y además de eso, fue un Dios que se identificó con la humanidad al hacerse hombre, viviendo entre nosotros y caminando junto a nosotros. Ese Jesús que se despojó nos reta a nosotros, sus seguidores, a despojarnos también de la misma manera. Quizá muchos de nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que eso significa. Mientras que Jesús dejó su trono para ser siervo, mientras que Jesús dejó su reino para ser siervo, nosotros en estos días queremos dejar de ser siervos para adquirir tronos y para reinar. Mientras que Jesús no se aferró a una posición, a nosotros nos cuesta despojarnos y renunciar a nuestros privilegios, renunciar a nuestra comodidad. Nos gusta sacar a relucir nuestros títulos, nuestros cargos, nuestros logros. Nos gusta sacar a relucir nuestras posiciones. Pero Jesús nos está mostrando que para ser siervo es necesario renunciar. Muchos hoy quieren ser siervos, pero no se dan a sí mismos, sino que quieren recibir. Vivimos reclamando nuestros derechos cuando Jesús renunció a ellos. Es el mensaje que hoy se predica. Reclámele al Señor, reclámele. Cuando Jesús no reclamó, sino que renunció. Y si estamos llamados a parecernos a Cristo, entonces debemos querer y estar dispuestos a renunciar, a despojarnos. Nosotros queremos apartarnos de la gente cuando Jesús se mezcló con la gente y se untó de pueblo. La encarnación de Jesús es la palabra hecha hombre, y así lo declara el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Jesús se encarnó, Jesús, el verbo, se hizo carne, la palabra se hizo gente. Y eso nos da a nosotros entonces también la idea de que debemos encarnarnos. Y usted dirá, ¿cómo? Si yo soy de carne, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que debemos encarnar nosotros? Jesús es la palabra hecha carne. Entonces, nosotros debemos también encarnar el mensaje, encarnar la palabra. Es decir, que nuestra vida debe mostrar que vivimos bajo su palabra. Amén. Tener el mismo sentir que hubo en Cristo implica para nosotros el hecho de que tenemos que vaciarnos, despojarnos, anhelar la posición del siervo y no la posición del amo. Encarnar el mensaje de las Escrituras. Jesús no estimó el ser igual a Dios, no sacó provecho o ventaja de su condición, no buscó la satisfacción de sus propios intereses, sino que se vació para beneficio de muchos. Nuestro actuar y vivir debe estar en sintonía con la vida de Cristo. Vaciarnos, renunciar a nuestros intereses personales por el bien de la comunidad. Ya lo decía Pablo en los versículos anteriores, capítulo 2, versículos 1 al 4, diciendo que debíamos pensar en el bien no propio, sino cada cual mirando también por lo de los otros. Y eso fue lo que Jesús hizo al despojarse, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Jesús se vació y se entregó por nosotros. En segundo lugar, además de haberse despojado, también se humilló. Versículo 8. El texto nos dice que a Jesús hacerse hombre, al encarnarse, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Y que esa fue una obediencia que lo llevó ¿a dónde? ¿A dónde lo llevó la obediencia? A la muerte y muerte de cruz. A morir como muere un criminal, ¿cierto? Quizá hoy mucha gente carga la cruz, nosotros la tenemos aquí expuesta, pero una muerte de cruz era una muerte vergonzosa. La cruz era vergüenza, ¿cierto? Entonces Jesús fue llevado a la cruz como un criminal. La humildad, la humillación de Cristo lo llevó a no perder de vista su misión. Por muy cruel y por muy vergonzoso que pareciera la muerte en una cruz, su deseo era obedecer y hacer la voluntad del Padre. Su deseo era mostrarnos su amor al morir por nosotros. A Jesús no le importó lo que la gente pudiera decir o lo que la gente pudiera pensar. No le importó si su reputación iba a ser afectada al morir como un criminal, y junto a unos criminales, el haberse humillado lo llevó a una obediencia radical, una obediencia sin reservas ni condiciones. Jesús no evitó la cruz para salvar su propio pellejo, sino que fue a la cruz para salvar el nuestro. Humillarse en griego es bajarse, es ponerse al mismo nivel del suelo. Jesús se bajó a tal nivel que pudo llegar a la cruz. Si Jesús no se hubiera bajado a ese nivel, si Jesús no se hubiera humillado, no se hubiera bajado a nuestro nivel y no se hubiera puesto en nuestro lugar, entonces nosotros no habríamos vivido para contar la historia y para estar reunidos en este lugar celebrando que Él resucitó. Este texto nos dice a gritos a nosotros en este tiempo que quienes quieran seguir los pasos de Jesús deben humillarse y deben mostrar una obediencia radical de tal forma que estén dispuestos a pasar por la cruz.
Amén. En unos versículos más arriba, Pablo le dice a los creyentes que sean humildes, que no sean arrogantes, que estimen al otro como superior a ellos mismos. Este tipo de humildad, este tipo de humillación es el que el Señor quiere que experimentemos. Bajarme de mi posición y darle el lugar al otro. Cuando considero al otro como superior a mí, evito el orgullo y la arrogancia. Y por otro lado, hablando de obedecer de manera radical, pienso que a veces nuestra obediencia termina cuando vemos en riesgo las cosas que nosotros queremos y las cosas que anhelamos. Nuestro trabajo, nuestros deseos de mantener una relación, nuestros propios anhelos y nuestros propios deseos. Jesús mostró una obediencia radical. Si obedecer le significaba morir, entonces murió. A nosotros a veces cuando nos toca morir a nuestros deseos, cuando nos toca morir a las cosas que queremos para nosotros, preferimos entonces desobedecer. Jesús nos está mostrando una obediencia radical. En otras palabras, Pablo nos muestra que si quiero seguir los pasos de Jesús, debo pasar por la cruz. Jesús es nuestro modelo de humillación y de obediencia radical. El que no quiera bajarse a sí mismo y pasar por la cruz, entonces no puede decir que sigue a Cristo. A veces es común entre nosotros decirme, yo no me voy a rebajar, yo no me voy a humillar, porque nosotros consideramos en nuestra cultura que humillarse es malo y que el que se humilla pierde. ¿Sí o no? Cuando sucede algo y hay alguien que me agrede, cuando hay alguien que me ofende, rebajarme humillarme yo no me voy a rebajar a hablar con esa persona. Pero Cristo se rebajó. Siendo nosotros culpables, Él tomó nuestra culpa y nos salvó. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Despojado, humillado y ahora exaltado. Versículos 9 al 11 nos hablan de la exaltación de Cristo. Luego de haberse despojado y luego de haberse humillado, ahora Cristo es exaltado. Y note bien el uso de las palabras que están al lado de estos verbos de despojarse, de tomar forma de siervo, de humillarse y de ser obediente. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién tomó la forma de siervo? Él mismo. Y en el versículo 8 dice que se humilló a sí mismo. Pero el versículo 9 nos dice, por lo cual, ¿quién lo exaltó? Jesús no se exaltó a sí mismo. ¡Qué maravilla! Se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, pero no se exaltó a sí mismo.
¿Quién lo exaltó? Lo exaltó el Padre. Después de haberse humillado, ahora Cristo es exaltado. ¿Y es exaltado hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Qué dijimos que significaba humillarse? Bajarse, ponerse al nivel del suelo. Jesús se bajó, pero Cristo lo levantó, Dios lo levantó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Amén. Amén. Aquí se cumple su palabra cuando dice en Mateo capítulo 23, versículo 12, que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Hermanos, no habrá exaltación si no hay una previa humillación. Es interesante ver que Jesús no buscó la autoexaltación. Por el contrario, renunció a sus credenciales y se humilló para ser siervo. Renunció a sus credenciales y se humilló para ser siervo. El Padre fue quien lo exaltó. Eso contrasta con nuestros deseos de reconocimiento. A veces queremos autoexaltarnos, recibir la exaltación de la gente. A veces estamos más interesados en ser exaltados por el hombre que por Dios. Buscamos la aprobación de los hombres más que la del Señor. La exaltación que viene del hombre a veces puede ser peligrosa. Unas horas antes de la crucifixión, unos días antes, Jesús fue recibido por muchos en su entrada a Jerusalén, con palmeras, con gritos de júbilo. Lo elogiaban y lo exaltaban, y viva el Rey, y viva y bendito el que viene en el nombre del Señor. Si Jesús hubiera cedido ante la exaltación y la proclamación de las personas, quizá hubiera perdido de vista la cruz. Quizá hubiera perdido de vista su misión. Una exaltación que no provenga de Dios no es válida. Solo cuando fue a la cruz fue exaltado. Y luego de que el Señor lo exaltara, dice que un día toda lengua confesará que Jesús es el Señor y que toda rodilla se doblará delante de Él. Es decir, hermanos, que cuando es Dios quien te exalta, la gente lo notará. No busques la aprobación del hombre. Procura presentarte aprobado. ¿Ante quién? Ante Dios. Tener el mismo sentir de Cristo es no buscar la autoexaltación, sino dejar que sea Dios el que nos promueva. Nuestra meta no debe ser que el mundo nos aplauda, sino que en el día final, como dice Mateo 25, 23, el Señor nos diga: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. No buscar el reconocimiento del hombre, sino buscar que sea el Señor quien nos reconozca. Estamos llamados a seguir los pasos de Jesús, a vivir como Él vivió, a andar como Él anduvo. Estamos desafiados como discípulos de Cristo a seguir sus pisadas, a mostrar su vida a través de la nuestra. Tener el mismo sentir que hubo en Cristo es replicar su modelo en nuestras vidas. La gente hoy vive afanada por replicar modelos de otros.
por hacer como hizo el pastor fulano, como hizo el grupo aquel, como hizo el otro y como hizo el otro. Nosotros no estamos llamados a seguir modelos humanos, porque esos pueden fallar. Nuestro modelo perfecto es el Señor. Y si hay algo que debamos imitar del otro, que sea su humillación y su obediencia. Si el Señor le dijo al otro que hiciera así, bueno, le dijo a él y él obedeció. El Señor me va a decir a mí que haga de otra forma y yo debo imitar de él su obediencia. Amén. Hoy día queremos imitar formas y métodos. Jesús nos invita a ser como Él, sin fórmulas ni estrategias, porque su secreto estuvo en despojarse, en humillarse y en obedecer radicalmente. Estamos llamados a eso, a encarnar su mensaje. Las recompensas vendrán por añadidura. Debemos anhelar la posición del siervo. Si usted anhela una posición, si usted anhela un lugar, que el lugar que usted anhele sea el lugar del siervo. Amén. Conviene venir al Maestro si queremos humillarnos y si queremos obedecer. En Mateo 11, 28 al 30, el Señor, el Maestro, nos invita a aprender de Él. ¿Cierto? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. El Señor nos invita a aprender de Él. Nuestro referente, amada iglesia, es Cristo. Y por eso hoy estamos llamados y desafiados a vivir como Él vivió. Estamos llamados y desafiados en este 2018 y en lo que queda hasta que Cristo venga a seguir sus pasos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Amén.